Hola, 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 ¿qué tal? Dios te bendiga por este lugar, el pastor Víctor Aguilar, quien te habla y quien te bendice. Bueno, en este día yo quiero responder esta pregunta: ¿por qué no maduro espiritualmente? Muchos cristianos se hacen esta pregunta, pero también hay otros que dicen: ¿por qué mi hermano no madura espiritualmente? ¿Por qué no crece espiritualmente? Bueno, lo primero que tiene que saber cada creyente que quiere madurar o crecer espiritualmente, o que de alguna manera quiere ayudar a su hermano a crecer y a madurar espiritualmente, es que esa persona debe educarse de una manera cristiana. Nosotros debemos comprender que la educación cristiana es el ministerio que lleva a los hermanos a la madurez en Cristo. Esa es una simple declaración, pero, no es, pero difícil de comprender. La pregunta sería: ¿cómo saber cuando una persona es madura en Cristo? Porque tú debes entender que la madurez es multifacética, hermano. Cuando comenzamos a hablar sobre madurez espiritual, es mucho más que simplemente lo que tú sabes o lo que tú haces. Ahora, yo diría que tendríamos que comenzar a juntar varios factores para poder decir y poder ver si una persona es madura espiritualmente. ¿Cómo sería esto, pastor? Por ejemplo, la comprensión que tiene de la palabra de Dios, el deseo de vivir una vida santa, el ser modelo de fe de los demás, el deseo que tiene de servir, la fidelidad a Dios y a su iglesia o a su comunidad. Y cuando empezamos a juntar todos estos elementos, obtenemos un cuadro, no un cuadro completo, pero al menos un cuadro que nos guía acerca de la madurez espiritual. Pero también debes saber que no hay fin del proceso en el crecimiento y en la madurez. En definitiva, el fin tuyo y mío es que un día podamos ayudar a otros a madurar en Cristo. Esa es la meta de la educación cristiana en nuestra vida. Nosotros tenemos que entender y comprender que nadie madura y crece espiritualmente por arte de magia. Si no hay una educación cristiana desarrollada en tu vida, difícilmente tú vas a crecer y tú vas a madurar espiritualmente. Te lo explico. En la educación cristiana se desarrolla en tres contextos. Existen tres contextos de educación: la educación formal, la educación informal y la formación. Por ejemplo, nosotros ahora estamos en la educación formal. Tú estás viendo un video en este momento y estás anotando quizás lo que yo te estoy diciendo por medio de esta enseñanza. Y estamos de alguna manera recibiendo una enseñanza donde un pastor te está diciendo algo y tú lo estás escribiendo, y de alguna manera vas a aprender en este video lo que es madurar o lo que necesitas para madurar o crecer espiritualmente. Bueno, esa es una manera. Esa tú la practicas en un salón de clase, en un seminario, en una capacitación, en un discipulado, o aún en tu casa viendo un video como el que estás viendo en este momento. Por ejemplo, en el caso mío, mi educación formal, yo la fui logrando a través de congresos, de entrenamientos, de discipulados, de seminarios, de cursos y de algunos o de otros viajes de entrenamiento que hice durante mi vida cristiana. Hoy han pasado 19 largos años desde el momento que ejerzo el pastorado, pero bueno, todo eso me ayudó a mi crecimiento espiritual. Bien, pero no solamente tú debes añadir a tu vida la educación formal. O sea, no solamente esta parte o este contexto te ayuda a madurar, sino que también necesitas la educación informal. Y esa no se desarrolla dentro de un aula, hermano, sino que es intencional. Es cuando tú empiezas a observar a otro o a alguien y comienzas a practicarlo o hacerlo de la manera que otra persona lo hace. Tú ves ahí al costado de tu mano derecha una fotito a una mamita y a dos niños con un cuchillito y zanahorias en su mano. Bueno, ella no le está enseñando de una manera formal a cómo se pela una zanahoria y cómo se troza una zanahoria, sino que les ha dado un cuchillo, los ha vestido para el momento y le ha dado una zanahoria y le está enseñando de una manera intencional cómo se hace ese trabajo. Bueno, de esa manera ocurre la educación informal. Yo aprendo viendo a otros, pero a la vez animándome a desarrollarlo también.
Te hago un ejemplo, lo mío, mi educación informal ocurrió a través de la observación de mi pastor y después fue a la práctica, pero él intencionalmente me puso a liderar un grupo, me puso a coordinar un servicio, me puso a predicar en días de X, me hizo responsable de diferentes áreas de mi vida, en la vida cristiana, en la vida congregacional, y eso me ayudó a crecer y a madurar espiritualmente, y eso es tan precioso porque tú debes desarrollarlo. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 10, verso 5, él fue intencional, él dice, y dándole instrucciones a sus discípulos, los envió de dos en dos a predicar, pero no los envió a la práctica sin antes haber dado una instrucción, y esa fue la parte educación formal. Después pasó al segundo nivel, la informal, los envió de dos en dos a predicar, y Lucas nos da el detalle, dice que ellos volvieron gozosos, porque aún los demonios se sujetaban en su nombre. Bien, pero finalmente nos vamos a encontrar con la última parte de ese contexto donde tú y yo desarrollamos nuestra educación cristiana y donde nosotros vamos a madurar y vamos a crecer espiritualmente. Y esa es la parte de formación. Y esa ocurre al vivir en compañía con otros. Ese es el poder de la iglesia, querido hermano y querida hermana. Nuestra comunidad nos va moldeando. ¿Por qué? Porque hay poder en todo lo que hacemos dentro de esa comunidad, en nuestras palabras, en nuestros valores, en nuestras acciones. Somos formados en términos de lo que significa ser un cristiano dentro de esa comunidad y dentro de esa iglesia. Bien, aunque a veces pensamos que ello no es formación, pero sin embargo sí lo es y de gran manera te ayuda. Yo aprendí en la iglesia, en la comunidad donde fui formado, a través de ella, a asistir semanalmente a los cultos, aprendí de los errores de los hermanos, rescaté lo bueno de los creyentes, aprendí a orar, a cantar, a leer la Biblia, a escuchar, y aprendí muchas cosas de la comunidad y de la iglesia. Aprendí lo que era vivir en familia, lo que era vivir en compañía y muchas cosas más. Bueno, todos estos contextos, la educación formal, la informal y la formación, harán que tú como cristiano crezcas en la vida espiritual. Por lo tanto, voy concluyendo en este día. Tú no vas a madurar y no vas a crecer espiritualmente si solamente haces una sola fase en la educación tuya, solamente te enfocas en un contexto. Por ejemplo, tú te puedes enfocar mucho en la parte formal nomás y puedes no perderte ningún discipulado, ningún congreso, ningún seminario. Pero si tú no practicas nada de lo que aprendes, es imposible que madures, es imposible que crezcas más, porque solamente tendrás información. Pero bueno, pasás al segundo nivel, pero bueno, está bien, ahora practico lo que estoy aprendiendo. Y eso es muy bueno, porque eso te va a ayudar a crecer, a madurar y a formar tu carácter. Pero también no te olvides que es muy importante que también te congregues como creyente. Es imposible crecer y madurar si no eres parte de una comunidad, de una iglesia, de una congregación. Por eso quiero resumirte en estas breves palabras para concluir. Para que tú puedas crecer y para que tú puedas madurar espiritualmente, tú debes participar de estos tres contextos: el formal, el informal y la formación. Por eso no dejes nunca de crecer en tu vida espiritual. Sino, si tú solamente te preocupas de una sola área, no vas a lograr la madurez espiritualmente que deseas. Por lo tanto, espero que te haya quedado claro esta pequeña enseñanza que te he dado ahora. Te dejo un pasaje del apóstol Pablo en la carta de los Corintios, primera de Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que tú hagas en el área formal, informal y formación será en vano. Tú vas a crecer y tú vas a madurar espiritualmente. El próximo video voy a hablar de las formas en que ocurre la formación de tu vida, pero ahora solamente quise hablar de estos tres contextos. Espero que te haya ayudado. Déjame tu comentario, déjame tus dudas y pronto te responderé, y nos vemos en un próximo video donde hablaremos de las formas en que ocurre la formación cristiana. Dios te bendiga mucho. Nos vemos en cualquier momento. El Dios de paz te bendiga ricamente.